Voy a seguir en castellano si es que me permiten. I'm going to proceed in Spanish because I heard my colleague Mikel in Spanish. So if you don't mind, I will speak Spanish. Okay, go ahead. Okay. So, o sea, bueno, yo estoy en CGL1, que es la plataforma de representación de los gobiernos locales a nivel mundial. Tiene un sinnúmero de miembros, local governments, o sea, gobiernos locales, gobiernos regionales y también asociaciones nacionales de gobiernos locales. Como dijo Miquel ahora, estamos en una iniciativa, trabajando en una iniciativa muy comparable con la que nos acaban de presentar Axel y sus colegas, y hemos hablado con ellos incluso para nosotros poder recoger datos y que nos indiquen expertos que nos permitan ir a buscar datos en países latinoamericanos. Entonces, le queremos agradecer nuevamente la ayuda, ¿no?, que nos proporcionaron para nosotros mismos hacer el trabajo del observatorio. Y yo tengo tres niveles de comentarios. El uno se refiere a bueno, lo que nos han expuesto muy interesante, muy informative, como se dice en inglés, sobre los gastos, la estructura de gastos, de recursos, etcétera, de los gobiernos locales en América Latina. Me parece que, y no sé si lo están haciendo ustedes, pero es sumamente importante para nosotros también entrar un poco más en profundidad sobre la estructura, en particular los recursos, que nos parece muy importante para alimentar el debate que se debe tener, ¿no?, sobre la descentralización financiera, etcétera. En términos de recursos, o sea, ¿cuál es la estructura de estos recursos, ¿no? Y en particular en contexto de crisis, donde se ven, y como lo explicó bien uno de los ponentes, lo que tiene que ver con las tasas, los impuestos que se aplican a cosas más estables o cosas más fluctuantes, ¿no?, en periodo de crisis, como son las tasas sobre la economía en general, sobre las empresas, etcétera. Y vemos en el contexto de la crisis de la COVID, cómo los países que tenían una estructura de on-source recourse, de recursos propios basados en property tax, por ejemplo, salían mucho mejor de la crisis que los que tenían una estructura de recursos basadas en todo lo que tenía que ver con la economía, con la actividad económica, que es mucho más elástica, ¿no?, en estos momentos. Entonces, ahí entrar un poco más es muy importante, ¿no?, entender un poco mejor cuál es la estructura de esos recursos. En cuanto a transferencias, también es muy importante porque no hay una correspondencia inmediata entre transferencias y descentralización, ¿no?, como se dice, ¿no? Pues porque puede haber países donde hay transferencias muy importantes que son muy descentralizados, o sea, en términos de poderes y de competencias de los gobiernos locales, y al revés, o sea, no hay una correspondencia inmediata entre descentralización y transferencias. Y es muy importante tratar de entrar un poco en esta materia para entender mejor, ¿no?, cómo se dan las transferencias. Se dijo, y eso no me había fijado en esto, ¿no?, que no hay equalization grants en muchas partes de América Latina, que eso funciona en muchos países de la OCDE y también en África, ¿no?, donde trabajamos. Entonces, es interesante ver la estructura también de estas transferencias y entrar un poco más en detalle en esto. Y en cuanto a la deuda, bueno, la deuda es casi inexistente en los países de África, o sea, es casi nula, no hay deuda de los gobiernos locales, no están autorizados por el entorno legislativo, constitucional, incluso en algunos casos, no pueden, pues, entrar a los mercados financieros y contraer deuda, ¿no? Entonces, todos estos elementos y cómo se va dando en América Latina, yo creo que es sumamente interesante también para abrir el debate
entre países y en los países mismos, ¿no? Porque tienen referencia a otros países, cómo se va dando. Entonces, esto es, o sea, tener, y eso lo tratamos de hacer, ¿no? O sea, por supuesto no es un trabajo fácil, ¿no? Pero lo tratamos de hacer en el observatorio. Es sumamente importante también tratar de entrar un poco más en detalle en toda la estructura de esos gastos. Y lo mismo sería para los recursos, y lo mismo sería para los gastos, pero no me voy a extender en esto. Segunda serie de comentarios. Yo creo que para hacer este tipo de trabajo y conseguir estos datos, hay algunas condiciones previas y que no existen en muchos países. Y la primera condición es que haya un sistema, pues, de información sobre los recursos, los gastos, etcétera, de los gobiernos locales. Y en muchísimos casos, para nosotros que trabajamos en muchos países de África, para tratar de recoger datos, fue una pesadilla, porque pues no había datos, ¿no? O sea, entonces se tiene que llamar a tal y cual, tenemos fuentes completamente contradictorias de datos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que también hay un esfuerzo y se tiene que trabajar en esto, ¿no? Se tiene que tratar de apoyar a los países para que implementen sistemas de información que nos permitan recoger estos datos. No sé en qué medida eso existe, no existe en los países de América Latina, pero yo creo que eso es un reto sumamente importante a nivel mundial, diría, ¿no? O sea, en muchos países de la OCDE, por supuesto, están ahí los datos, incluso pues se tiene que clicar solamente en una pantalla y ya se tiene el dato. En la mayoría de los países de África o de Asia, pues no hay, ¿no? O sea, ese es un problema muy importante. Segunda cosa es, y no sé si eso va a ser lo que van a hacer ustedes en el banco, pero este trabajo es interesante si es un trabajo regular, o sea, que se hace de manera regular, cada 2 años, cada 3 años, no sé, pero pues que no sea un one shot, ¿no? Y eso es importante para ver las evoluciones y para poder bueno, que sea efectivamente una herramienta de construcción de política, de debate sobre las políticas. Y una última cosa sobre este segundo paquete es el tema de la coherencia de los datos, ¿no? Entre los distintos países. Pues yo no sé cómo ustedes se han arreglado con esto, pero esto es otro nightmare para nosotros, ¿no? O sea, porque pues funcionan de manera completamente diferente. Cada país, o sea, no sé si es el caso en América Latina, pero en muchos países de África, pues cada uno tiene su cosa, ¿no? O sea, su forma de presentar sus datos, a veces todo lo que tiene que ver con los recursos compartidos fiscales a nivel nacional entran en transferencias, otra vez entran en recursos propios, o sea, es una cosa muy complicada, ¿no? Entonces, y para poder hacer comparaciones efectivas y que tengan sentido, pues hay un problema así de coherencia entre los distintos sistemas, cómo funciona pues la colección de datos y la presentación de los datos a nivel de los países. 2. 3, y termino con esto, perdón, de pronto me estoy pasando mucho del tiempo que me dieron, pero 3 es, ¿qué se hace con todo esto? O sea, bueno, es interesante tener la información, pero yo creo que la información es importante también, como se dijo muy bien al principio, para alimentar, ¿no? La reflexión política, el debate político y el debate estratégico sobre estas cuestiones de descentralización. Entonces, no sé en qué medida, bueno, tiene previsto el banco hacer este tipo de seguimiento, ¿no? O sea, a partir de esto, que es una etapa sumamente importante, imprescindible para ello, pero también yo creo que se tiene que pensar, y nosotros tratamos de pensarlo, ¿no? Por ejemplo, construimos nosotros un MOOC sobre finanzas locales a nivel SGLU, de iniciación, de introducción a lo que son las finanzas locales en el mundo, ¿no? Ese tipo de cosas me parece también importante. También trabajar con las asociaciones nacionales. Nosotros, por supuesto, como Asociación Mundial de Gobiernos Locales, nos interesa muchísimo
que esto sirva como un instrumento de advocacy, de cabildeo, ¿no? Para los gobiernos locales, para que puedan entrar en el debate. Entonces, es sumamente importante que estén involucrados en esto las asociaciones nacionales de gobiernos locales. No sé en qué medida han trabajado con ellos y sí prevén trabajar con ellos, pero eso nos parecen cosas muy importantes. Términos de capacity building, o sea, de fortalecimiento de capacidades, impulsar el debate nacional y de intercambiar entre países ideas de cómo se van dando las cosas, etc. O sea que este instrumento, que es sumamente importante de por sí, también es sumamente importante para informar el debate público y el intercambio de experiencias entre los países y hay que hacerlo. O sea que uno no se puede limitar a producir datos. Es sumamente importante producirlos, pero hay que seguir adelante en base a esto. Ya, termino. Gracias.